El tema de hoy día es mirando con los ojos de la fe. Mirando con los ojos de la fe. Porque, hermanos, Jesús fue muy enfático cuando Él repitió en muchas ocasiones, Él dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Pregunto, ¿la gente que rodeaba a Jesús tenían oídos o no tenían oídos? Todos tenían oídos físicos, pero pocos tenían oídos espirituales. Y de eso quiero hablar en esta mañana, para que Dios abra nuestros oídos espirituales y tomemos por la fe la abundancia de su gracia que Él nos ha entregado ya, por Cristo Jesús. ¿Cuántos han creído en Cristo? Así que usted tiene el privilegio de recibir todo, bajar todo eso invisible, eso espiritual, traerlo a la realidad física a través de la fe, por medio de la fe. Quiero llevarlos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 6. Creo que es un buen ejemplo, práctico ejemplo que podamos ver para poder entender lo que en esta mañana Dios nos quiere hablar. Sean bienvenidos todos. Dice el verso 8 en adelante, Segunda de Reyes, capítulo 6. Tenía el rey de Israel, verso 8, tenía el rey de Israel, este rey se llamaba Ben-Hadad, rey de Siria, guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel, llamado Joram, envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho. Y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Este rey estaba preocupado y asustado porque todo lo que él tramaba, todo lo que él planeaba, toda estrategia militar que él hacía y desarrollaba, pues ya los israelitas lo sabían. Estaban al tanto. Entonces dice en el verso 11, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de vosotros es del rey de Israel? O sea, ¿quién nos está traicionando? ¿Quién es el que está soplándoles a los israelitas? Y entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Dios lo apercibía a Eliseo y le decía, y le revelaba y le mostraba todas las cosas que los sirios estaban haciendo. Y le dice este soldado, no, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel y él es que le sopla al rey Joram todo lo que tú tramas, todo lo que tú planeas, se lo revela a él. Y entonces dice el verso 13, y le dijo el rey, y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, y he aquí que él está en Dotán. Entonces, verso 14, entonces envió el rey allá gente a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y vean lo que dice el 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, o sea, el criado llamado Giesi, el criado de Eliseo, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía situada la ciudad con gente de a caballo y carros. En otras palabras, los sirios estaban rodeándolos. Era un ejército los sirios.
Y estaban allí, hermano, un gran ejército, dice. Llega de noche y toman la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón y el ejército. Bueno, ya estamos. Entonces el criado dice, le dijo, señor mío. Se asustó el criado. Este criado llamado Giesi, que era el criado de Eliseo, se asusta. Y le dice, señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Estamos rodeados. Mire este gran ejército. Y el verso 16, Eliseo le dijo, no tengas miedo. No tengas miedo. ¿Y por qué le dice Eliseo a su criado Giesi esto? Dice, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el apóstol Juan dijo, hijitos, vosotros sois de Dios. 1 Juan 4:4. Porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces, ¿qué pasó? No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y entonces, el verso 17, vemos la actitud de Eliseo. Ora a Dios. ¿Y qué le pide Eliseo a Dios? Le dice, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Te ruego, Dios, que abra sus ojos para que vea. Pregunto, si sus ojos físicos estaban abiertos, porque si los hubiese tenido cerrados no hubiese visto el gran ejército. ¿Se da cuenta? Pero Dios, Eliseo ora y dice, Señor, abre sus ojos espirituales para que vea lo que está pasando en el mundo espiritual. Yo creo que esa oración debe ser en esta mañana, debemos hacerla todos nosotros. Abre nuestros ojos espirituales para ver la realidad espiritual. Y dice, abre los ojos, Señor, para que vea mi siervo Giesi. Entonces, ¿qué hizo Dios? Como Eliseo estaba conectado con Dios, entonces Dios le responde, le contesta, le abre los ojos del criado y miró. ¿Y qué miró ahora el criado? Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego. Una cosa era un ejército celestial y otra cosa el ejército militar del rey de Siria. Una gran diferencia, hermanos. Entonces el criado abrió los ojos y miró. Y entonces vemos allí que el panorama era diferente, distinto. Cuando Giesi, el criado, miró con los ojos espirituales. Aquí vemos, iglesia amada, en estos pasajes, que se describe la historia del rey de Siria, llamado Ben-Hadad. Este hombre vino con su ejército a hacer guerra contra el rey de Israel, contra Joram. Y entonces vemos que también el rey de Siria mandaba emboscadas para destruir las tropas israelitas. Pero cada vez que lo hacía, los soldados israelíes los derrotaban. El rey de Israel, este hombre llamado Jotam, conocía de antemano los planes del ejército sirio. Estaba al tanto, estaba al día de las estrategias que usaba el ejército enemigo. ¿Por qué? Porque era informado por medio del profeta Eliseo. Por eso el ejército de Israel se anticipaba y les ganaba y los derrotaba. Es aquí lo importante, iglesia amada, lo importante y necesario vivir conectado a la fuente. Parece que Giesi, el criado de Eliseo, no estaba conectado a la fuente, pero su amo sí estaba conectado a la fuente. Estaba conectado a la fuente divina, porque Dios, iglesia amada, Él es el que nos muestra, nos enseña, nos guía, nos revela todo viene por Él. Y eso es lo que estaba pasando. Eso es lo que estaba viviendo el ejército israelita allí. Siendo atacados por el rey
de Siria, por ese ejército numeroso de Siria. Y vemos por la palabra que esto llegó a ocurrir varias veces, a tal punto que el rey de Siria pensó que había un traidor en medio de ellos. El rey de Siria pensó que había alguien que estaba, ¿verdad?, en contra de su propio ejército. ¿Por qué? Porque cada estrategia que él hacía era revelado secretamente los planes al rey de Israel. Entonces, Joram ya sabía de antemano qué era lo que estaban haciendo los sirios. Pero veamos aquí algunas cosas que son importantes que las podamos analizar. Vemos aquí en estos pasajes que por la fe Eliseo veía en un plano diferente que su criado Giesi. Aquí vemos cómo Eliseo proclama y le dice, cuando Giesi, el criado, se asusta, le dice: Señor, míralo, ¿qué hacemos? Estamos rodeados, estamos amenazados, ¿qué hacemos? Y Eliseo le dice: Giesi, aquellos que están con nosotros son más que aquellos que están con ellos. Aquellos que están con nosotros, Giesi, abre tus ojos, son más que aquellos que están con ellos. El profeta Eliseo estaba viendo con sus ojos espirituales. ¿Y qué veía? Eliseo estaba viendo algo que ya era una realidad en el mundo espiritual. Eliseo estaba viendo más allá de sus ojos físicos. No así Giesi, el criado. Miraba hasta donde sus ojos físicos le mostraban ver. Pero Eliseo miraba más allá. Y Eliseo estaba mirando lo que ya era una realidad en el mundo espiritual. Y note esto: hubiese sido una mentira del profeta si todo lo que él estaba viendo tenía relación con lo que él veía con los ojos naturales. Iglesia amada, la fe de Eliseo estaba viendo lo que era una realidad en lo invisible, en lo sobrenatural, en lo divino. Es decir, estaba viendo aquello que él no percibía con los sentidos naturales solamente, pero sí los veía con los ojos espirituales. Sí veía con sus ojos espirituales. ¿Por qué digo esto? Porque los ojos y los oídos espirituales ven y perciben todo lo espiritual. Entienda esto, querido hermano. Los ojos y los oídos espirituales ven y perciben todo lo espiritual. Los ojos espirituales entienden, ven, disciernen bien. ¿Usted cree que por qué Pablo les aconseja a los hermanos que estaban en Roma, caminen en el Espíritu? Si usted va al libro de Romanos capítulo 8, verso 5, Pablo dice: anden en el Espíritu, piensen en el Espíritu, vean las cosas en el Espíritu. No vean en la carne, vean en el Espíritu. Porque los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Pero los que caminan en el Espíritu, ven en el Espíritu, piensan en el Espíritu, actúan en el Espíritu, se dejan dirigir por el Espíritu. Lea Romanos en su casa, capítulo 8. Entonces, y de eso se trata, hermanos, la fe. De eso se trata la fe. ¿Qué es la fe? La fe es ver lo que ya es en el mundo espiritual. Repito, fe es ver lo que ya es. No es lo que va a ser, es lo que ya es en el mundo espiritual. Todo está hecho. La fe, iglesia amada, nos hace pensar, nos hace discernir todo lo espiritual. La fe nos hace ver todo lo espiritual. De modo que la fe lo conoce, la fe lo cree, la fe lo agradece, la fe lo confiesa, lo declara. La fe te hace apropiar esa realidad que ya es. No es que va a ser, ya es. Y él dice: oh, Eliseo, ¿qué hacemos? Estamos rodeados. No te preocupes. Señor, abre los ojos a mi criado para que vea en el mundo espiritual otra realidad.
otra realidad. Entonces, eso que ya es en el plano espiritual, en el plano sobrenatural, la fe lo trae a lo visible. La fe lo hace, eso invisible lo hace visible con nuestros ojos. En otras palabras, la fe lo trae al plano natural, al plano físico. Todo lo espiritual y visible por la fe se hace real y se hace visible. ¿Cuántos se gozan por eso? Ahora, quiero detenerme un poquito para explicar lo que es la metafísica. Porque, hermanos, hoy hay una confusión en lo que es la fe y lo que es la metafísica o lo que es la confesión positiva. Porque eso es muy común escuchar esto, hermano. Entonces, ¿qué es la metafísica? Le doy el concepto de metafísica. Es un conjunto de pensamientos que se realizan acerca de un tema de forma especulativa. O sea, pensamientos de forma especulativa. Y física es más allá de lo físico. Entonces, una metafísica es algo que yo quiero que sea y lo pienso y lo repito como lorito hasta que se haga realidad. Le explico lo que es la metafísica o la confesión positiva o el positivismo. Mire, la confesión positiva o la metafísica dice lo siguiente. ¿Qué es lo que declara la metafísica? Tú tienes que decir que es así, aquello que no es así. Tú tienes que repetir que es así, aquello que no es así, para que llegue a que sea así. Para que llegue a ser así. En otras palabras, la metafísica no tiene fundamento. Mire, el pensamiento positivo, la confesión positiva no tiene fundamento. ¿Y por qué no tiene fundamento, pastor? Sencillo, porque son ideas, son imaginaciones, son elucubraciones, pero no tiene base. ¿En qué yo confieso? ¿En qué yo declaro? ¿En qué yo repito como lorito todas las cosas? No tiene base. En otras palabras, ella opera desde el vacío. Opera de algo que no existe. Opera en algo que no es real. Por esa razón es que dice, repítelo hasta que se haga real. Esa es la metafísica. Y tiene que repetirse tantas veces algo para que ese algo llegue a existir. Y lo cual es una farsa. Porque ese algo nunca llegará a existir. ¿Por qué nunca llegará a existir? Porque no tiene fundamento. No tiene una base espiritual que sostenga eso que yo estoy repitiendo y repitiéndolo. Hermano, eso es un error. Y lo único que yo considero y creo es que usted está prestando su mente para que el diablo comience a operar. Cuando comienza a declarar algo o comienza a confesar algo para que se haga realidad en su vida, algo que no tiene fundamento y algo que no tiene base. En la metafísica uno tiene que repetir y sugestionarse, hermanos, acerca de algo que no es real. Y eso algo que no es real, tiene que repetirlo y repetirlo hasta que se haga realidad. Mire, también el positivismo te dice, preténdelo hasta que lo logres. Y esto es una mentira y esto es un gran engaño. ¿Por qué razón? Porque la gente comienza a repetir y ¿cómo terminan? Frustrados. Porque es una repetición, es una declaración que no tiene base, no tiene fundamento. Ahora veamos, analicemos la fe. ¿Qué es la fe? La fe no es creer algo que no es real para que se haga realidad, iglesia amada. No, sino que la fe es creer algo que ya es real. Fe es creer algo que ya es real.
algo que ya fue realizado, algo que ya fue terminado en el espíritu, hasta que se haga realidad física. En otras palabras, la fe sí tiene fundamento. La fe es creer algo que ya fue realizado, algo que ya fue hecho, algo que está escrito en su palabra y que es para nosotros. Fe es basar mis pensamientos, basar mis confesiones, basar mis creencias en un hecho real, existente, indubitable e irreversible, que es Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. ¿Se da cuenta que es diferente? Mi fe sí tiene fundamento, Cristo y su palabra, pero la confesión positiva no tiene base. Es muy diferente. Entonces vemos aquí, hermanos, volviendo al tema de los sirios, vemos que aquí el criado de Eliseo, Giezi, solo veía en el plano natural. Según Eliseo, su siervo Giezi solo veía y contaba lo que era natural. Su boca hablaba de lo que veían sus ojos, de lo que escuchaban sus oídos. En otras palabras, él no operaba según el principio de la fe, operaba según el principio de sus sentidos físicos. Yo veo y creo. Idénticamente como Tomás. Jesús se aparece, todos los discípulos adorándolo, gozosos, y Tomás dijo, si yo no veo esto, no creo. ¿Y qué le dijo Jesús? Tomás, no seas incrédulo, sé creyente. Y ese estaba pasando el mismo problema. Veo que los sirios nos tienen sitiados, nos tienen rodeados. Y Eliseo dice, Señor, abre los ojos para que vean que hay un gran ejército celestial con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos que este joven Giezi operaba según el principio de su sentido físico, veía y creía. Su paz, su seguridad, su prosperidad, su confianza eran determinados por los sentidos naturales. ¿Y por qué hablo de esto, hermano? Porque hoy en las iglesias cristianas hay mucha gente que vive, camina y se mueve y actúa en base solamente a los sentidos naturales. Son escépticos, por no decir otra palabra. Toda su confianza en ellos, su seguridad en ellos, su prosperidad en ellos, sentidos naturales. Esa fue la razón por la que el profeta Eliseo ora para que Dios le abriera los ojos espirituales. Señor, mira cómo mira este criado. Yo miro diferente que ti. Y dice, ábrele los ojos, Señor. Ábrele sus ojos espirituales. Y vemos que Dios le contesta a Eliseo. Y vemos allí, Dios no le abrió los ojos naturales para ver lo espiritual. Mire esto, Dios no le abrió los ojos naturales para que Giezi mirara lo espiritual. Porque nunca lo espiritual se puede percibir por los sentidos naturales. Aquel siervo veía con sus ojos naturales al ejército enemigo. Pero Dios, con la oración de Eliseo, le abre los ojos del corazón para que este joven pueda ver aquello que no se puede ver físicamente, pero sí espiritualmente. La fe, por tanto, es la habilidad, escúcheme, la fe, por tanto, es la habilidad de ver en el mundo espiritual sin ser limitado con los ojos físicos. Fe es mirar más allá de mis sentidos físicos, de mis sentidos naturales. Eso se llama fe. Y le tengo una buena noticia para los creyentes. Su palabra declara que tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:14, mire lo que dice. Dice la palabra que nosotros, el apóstol Pablo declara aquí, que nosotros tenemos la mente de Cristo.
¿Con qué propósito? Para entender las cosas espirituales. Y dice Pablo que tenemos los sentidos espirituales para discernir las cosas espirituales. 1 Corintios 2:14, miren lo que declara Pablo, el apóstol Pablo. Pero el hombre natural, pregunto, ¿quién es el hombre natural? Hagamos una clasificación aquí. Pero el hombre natural, el apóstol Pablo hace una clasificación. El hombre natural y el hombre espiritual. Pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de entender o discernir, ¿de qué forma? Espiritualmente. Un hombre natural, una mujer natural, una persona natural es una persona que es gobernada por su instinto natural. Es una persona que no es guiada por el Espíritu Santo de Dios. Una persona natural es una persona que es esclava de los deseos carnales. Es una persona que no entiende los métodos de Dios. Es una persona natural, aquella que solo tiene su confianza en sí mismo, razona por la lógica, no por lo espiritual. Esa es una persona natural. Y dice, para él son locura las cosas del Espíritu. No las pueden entender, porque no tienen la capacidad, no tienen la mente para discernir espiritualmente. Verso 15, en cambio, el espiritual, ¿se da cuenta de la clasificación? Dice Pablo. El espiritual, ¿cuál es el espiritual? ¿Tiene el Espíritu Santo? ¿Conoce los pensamientos de Dios? ¿Vive por el Espíritu de Dios? ¿Sigue la dirección y las directrices divinas? ¿Resiste al pecado? ¿Domina los deseos y las pasiones en su carne? Esa es una persona espiritual. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice Pablo, tenemos la mente de Cristo. Amén. Gloria a Jesús. Hermanos, la palabra de Dios es el manual de todo creyente. Si usted sale desenfocado aquí, entonces se vuelve un hombre natural. Pero si está conectado a la fuente, usted se vuelve un hombre espiritual. La palabra de Dios está llena de ejemplos y de testimonios de lo que estamos hablando. Jesús usó también este tipo de razonamiento. Mire cuando él explicaba la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13, verso 9. Mire lo que Jesús le dice a los discípulos, enseñándoles sobre la parábola del sembrador. Mateo 13:9. Todo el que tenga oídos para oír, que oiga. Pregunto, ¿será que los que lo seguían a Jesús y toda la cantidad de gente que estaba atrás de él escuchando su enseñanza no tenían oídos? Sí tenían oídos. Oídos físicos. El que tiene oídos para oír, que oiga. Era claro que todos los que lo rodeaban a Jesús tenían oídos físicos. Pero aquí él se estaba refiriendo a la capacidad del Espíritu para recibir las cosas nuevas del Espíritu. Jesús se estaba refiriendo a la capacidad de recibir y discernir con el corazón todo aquello que no se puede percibir con los sentidos naturales, con los 5 sentidos. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, todos pueden oír mis enseñanzas, pero solo los que abren sus oídos espirituales entenderán lo divino y lo espiritual. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Y vemos, hermanos, claramente aquí, ¿verdad? Volviendo a Segunda Reyes, que el siervo Giese pudo ver luego con los ojos espirituales. ¿Y qué miró? Miró que el monte estaba lleno de gente de a caballos y de carros de fuego. Hermano, ángeles, un ejército de Dios. Y dice la palabra en Joel 2:11, Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento.
Fuerte es el que ejecuta su orden. ¿Quién podrá soportarlo? Y vemos aquí que Giesi, el criado de Eliseo, pudo ver como Eliseo igual. ¿Y qué vio? Al ejército del Señor, rodeándolos, protegiéndolos. Y dice la palabra que cuando aquel siervo pudo mirar con los ojos del Espíritu, aquel ejército ya había estado allí. Note eso, ese ejército celestial no llegaron cuando el siervo miró. Ellos ya estaban allí. Ellos ya estaban allí. Su palabra dice que Dios conoce todas las cosas, aún antes que usted y yo se las pidamos. Lea la oración, la regla de la oración. Él conoce cada una de nuestras necesidades, aún antes que se las pidamos. Antes que abriéramos nuestra boca a pedirle a Dios, Él ya sabe. Y Él sabía que su ejército, el pueblo de Israel, estaba en peligro. Y Él había mandado su ejército. No en el momento que Giesi mira, no, ya estaban allí. Dice el salmista del Salmo 91, a sus ángeles mandará para que te guarden y te protejan en todos tus caminos. No es que cuando usted le dice, Señor, manda a tus ángeles. No, ya los ángeles están alrededor nuestro. Hermanos, es decir que la fe ve lo que ya está allí, aunque no lo veamos. La fe confiesa lo que ya está allí, aunque no lo veamos con nuestros ojos naturales. Entienda esto, iglesia amada. Dios no te pide que creas algo que no es cierto para que recién Dios se mueva a hacerlo. No. Ya Dios lo hizo. Ya Dios lo determinó. Ya Dios nos bendijo. Ya está allí. ¿Qué nos toca entonces? Creerlo. ¿Qué nos toca hacerlo? Conocerlo. ¿Qué nos toca hacer entonces? Confesarlo. ¿Qué nos toca hacer? Ordenarlo y luego levantar nuestras manos y agradecerlo. Tomar todo por la fe, porque eso es una realidad consumada. Llene su corazón, iglesia amada, de esta verdad. Sature su corazón de esta verdad. Todo ya está hecho en el mundo espiritual. Todo es una realidad. Y vemos aquí que la realidad espiritual estaba allí. Por la palabra vemos que no hay ninguna indicación de algún pasaje que hemos leído que Eliseo lo vio cuando lo creyó. No, hermanos. Vemos que el profeta lo creyó porque entendió que ya estaba allí. ¿Y por qué lo creyó? Creyó por las promesas de Dios. Hermanos, no es que él en esos momentos se daba, no, las cosas ya estaban. Eliseo percibía lo espiritual, pero Giesi, su criado, percibía lo físico nada más. ¿Qué decir del ejemplo de David? David compone el Salmo 34 y en el verso 7 declara lo siguiente. Dice David, el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quiénes? Acampa. No es que va a acampar cuando usted se lo pide, no, ya el ángel de Jehová acampa. Pregunto, ¿no será que Eliseo conocía este versículo? ¿No será que Eliseo percibe en el espíritu esa realidad como lo percibe David? Es posible. Y de pronto él declaró eso a su criado Giesi. Le dijo, no te preocupes porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No te preocupes. ¿No será que él guardaba en su corazón este salmo? Salmo de un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Esta declaración de un creyente que discernía en el espíritu las verdades divinas como David. Esta expresión es de uno que vive según la realidad espiritual de Dios. Esta expresión es uno, como David, que por la fe siempre creía y confiaba en ella.
Como dije, a lo mejor Eliseo no vio el ejército espiritual, pero seguramente lo declaró porque había creído este salmo de David. No hay evidencia, pero puede ser. Hermanos queridos, hay tantas realidades y riquezas espirituales que nosotros no percibimos simplemente porque nos limitamos a nosotros mismos. Porque hemos sido concientizados, hemos sido programados para solamente movernos y percibir lo que vemos o lo sentimos por medio de nuestros sentidos físicos, nada más. Pero yo quiero decirte en esta mañana, ya todo está hecho en el mundo espiritual. Todo está hecho. Todo está hecho, hermanos. Dice la palabra, hermanos queridos, que hay tantas riquezas, tantas realidades espirituales y nosotros no las alcanzamos a ver. Porque nuestros sentidos están familiarizados, programados solamente a vivir y limitarnos a lo que ven nuestros ojos, a lo que sentimos. Pero ya su palabra, debemos entender que su palabra nos dice que ya todo está dentro de nosotros. Imagínense. Entonces, tenemos que ir más allá y reconocer que hay mundo espiritual en la cual la obra de Cristo ya está terminada. Cristo hizo todo lo posible para nosotros. ¿Usted cree que por qué el apóstol Pedro dice que todo lo que necesitamos para la vida y la piedad han sido ya entregadas en Cristo Jesús? Todo lo que necesitamos para esta vida está en Cristo. Necesita recursos, vaya a Cristo. Necesita paz y armonía en su hogar, vaya a Cristo. Tiene problemas, no sabe cómo resolverlo, vaya a Cristo. Cualquier situación, cualquier crisis, vaya, acérquese a Cristo. Ahí está toda la respuesta. Ahí está la solución para los problemas de la vida. Ahí está todo. Usted desea ver el bien en su vida, vaya a Cristo. En esa obra está toda nuestra vida, iglesia amada. Nuestros recursos están allí. Nuestro favor está allí. Todo el bien de Dios para nuestras vidas, para el ser humano, están allí. Todo está allí. No se deje gobernar por los sentidos físicos solamente. No se deje gobernar su mente por los sentidos naturales. Cambie su lenguaje. Cambie su concepción de las cosas en la vida. Cambie su hablar. Cambie su actitud, cambie su mundo. Cambie sus pensamientos. Piense de una manera diferente. En otras palabras, sea un hombre espiritual. Déjese gobernar por los sentidos espirituales y no por los sentidos físicos. Aprenda a ser gobernado y dirigido por el Espíritu de Dios. Bendito sea el Señor. Si usted es nacido de nuevo, debe saber que en su realidad espiritual ya ha sido bendecido. Ya tiene paz, ya tiene gozo, ya tiene contentamiento, ya hay plenitud. Y todo esto lo tienes en abundancia. Es más, la palabra dice que todo esto ya está dentro de ti. En tu espíritu estamos completos. Porque la plenitud de Dios, la plenitud de Cristo, cuando vinimos a Cristo, nuestro espíritu está completo en Él. La abundancia de Dios está en tu espíritu. Todo está allí. ¿Buscas paz? Allí está. En tu espíritu está la paz. Porque Él dijo, yo soy el príncipe de paz. Y si tienes a Cristo, el príncipe de paz está morando en ti. ¿Por qué tienes que ir a buscar paz en el psicólogo? Si la paz está dentro de tu espíritu. Necesitas recursos. Jesús es nuestra fuente. Todo está allí, hermano. Todo está. Pero tienes que creerlo. Ahí está el pero. Tienes que creerlo. Y cuando tú lo crees,
lo vas a ver. Cuando tú lo crees, lo vas a ver. Tienes que creerlo y verlo dentro de ti antes. Cuando tú lo ves dentro de ti, primero, lo ves antes de verlo físicamente, lo ves espiritualmente, entonces esa verdad se hace realidad en tu vida física. Para que se haga realidad fuera de ti después. Tú tienes que ver y creer que en el mundo espiritual todo esto es real. No es falso, tiene fundamento. Y cuando hablamos de fe, significa que estamos llamados a saturar nuestro corazón de gozo y felicidad de la realidad espiritual y confesarlo. No es una fantasía, es una realidad consumada, hecha real por nuestro Señor Jesucristo hace 2019 años en la cruz del Calvario. Algo más, el mundo espiritual, ¿sabe usted que creó el mundo material? El mundo espiritual fue creado del mundo. El mundo material fue creado del mundo espiritual. La palabra de Dios dice que Dios tomó sustancia espiritual invisible y creó la sustancia natural visible. No lo digo yo. Hebreos 11:3, ¿qué dice? Mire lo que dice la palabra. Dios tomó sustancia espiritual invisible y creó la sustancia natural visible. Hebreos 11:3 dice, por la fe, ¿está leyendo conmigo? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho ¿de dónde? De lo que no se veía. Lo que vemos fue hecho de lo que no veíamos. ¿Qué significa eso? Que el mundo espiritual es la fuerza motriz del mundo físico. Y por supuesto, lo que crea es superior a lo creado. ¿Cuántos dicen amén a esto? Lo que se crea es superior a lo creado. O sea, el espíritu es superior a la materia. Y eso es lo que vemos en el caso de Eliseo. Eliseo creyó la realidad espiritual. No así Giesi, su criado. Y vemos en el verso 18 algo más. Verso 18, 2 Reyes, capítulo 6. Y luego que los sirios, dice, descendieron a él, ¿qué pasó? Sucedió algo interesante. Eliseo ora a Jehová y le dice, ¿qué le dice? Otra petición que le hace. Te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y Dios le contestó a Eliseo porque estaba conectado. Eliseo discernía espiritualmente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Aquí vemos, iglesia amada, que Eliseo, creyendo la realidad espiritual, pudo declarar ¿qué? La ceguera física. Él declaró ceguera física sobre el ejército enemigo. Y los tomaron cautivos, ¿verdad? A todos sin hacer uso de ningún elemento físico. No usaron lanzas, no usaron espadas, no usaron escudos, peor armas. Sin armas, Eliseo ganó esa batalla. Al ejército más temido de ese entonces, el profeta lo conquistó sin ninguna lucha física. Es más, no hay evidencia de que el profeta haya usado armas físicas. Simple y llanamente, él creyó que tenía armas espirituales, las tomó y actuó, se movió y vemos los resultados. Iglesia amada, dice el apóstol Pablo, porque las armas de nuestras milicias no son carnales. 2 Corintios capítulo 10, verso 4. Sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pregunto, ¿con qué armas estás luchando tu vida espiritual? ¿Con qué armas estás luchando tu vida cristiana? ¿Estás usando los mismos recursos que usa el mundo? ¿O estás usando los recursos que Dios te ha dado en tus manos?
Eliseo solamente dijo, Señor, ponles una ceguera a todo este ejército. Hiérelos con ceguera. Y Dios los hirió con ceguera. Sin armas. Solamente usando, ¿cuál arma usó? El arma de la oración. Y listo. Y la fe. Sí, porque le digo al Señor, tráeles una ceguera. Dios actuó. La oración, pero esa oración movida en qué? En una realidad, en un fundamento. Lo que dice Dios. Hermanos, vemos allí que Eliseo creyó en esas armas espirituales y tomó. Y el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 1, verso 15 hasta el 21, usted puede leer en su casa, el apóstol Pablo, ¿qué era lo que estaba diciendo? Oraba para que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Veámoslo un ratito. Efesios capítulo 1, rapidito. Efesios capítulo 1. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Ora por los hermanos en Éfeso. Verso 15. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, mire, he oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor por todos los santos. No ceso de dar gracias por vosotros, verso 16, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Mire por qué oraba Pablo, como oraba Eliseo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Verso 18, para que alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pregunto, ¿qué era que estaba orando Pablo aquí? Para que se abran los sentidos espirituales en los creyentes. Pablo estaba orando, quítale, Señor, la venda de sus ojos, que no solamente se vivan y se muevan en el aspecto físico, sino que también se muevan en el aspecto espiritual. Para que conozcan, dice, abre sus ojos para que vean, para que entiendan y que sepan cuál es la esperanza que Él os ha llamado y la riqueza de su gloria. Y que vea el 19, y la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Mire, ¿qué tanto poder hay en los que creen? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y mire, y bueno, explica un poco de cosas más. Dice, y verso 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿Cuántos son iglesia aquí? O sea que esto es suyo también. Es suyo, es una realidad para usted. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, es importante que podamos entender esto, hermano. Hay gente que recibe más rápido que otros. ¿Y por qué reciben más rápido que otros? ¿Qué piensan ustedes? ¿Porque tienen la cara más bonita que yo? ¿Porque son más altos y están más cerca de Dios? ¿Por qué reciben unos más rápido que otros? Sencillo, porque creen. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, Dios no tiene favoritos. Dios no tiene gente especial. La única gente especial es su pueblo, su iglesia. Pero en su iglesia no hay gente especial. Todos son iguales. Dios responde a todos aquellos que tienen fe. Dios responde a todos aquellos que se acercan a Él creyéndole. Eso es todo, amados. La respuesta de Dios, aunque es instantánea, depende de nuestra fe. Depende del poder del Espíritu que actúa en nosotros. Ya Dios nos respondió, ya Dios nos bendijo abundantemente, dice su palabra. Ahora depende de nuestra fe. La fe construye, escúcheme esto, la fe construye puentes para que llegue la respuesta.
El problema es que aquí cristianos que no construyen no ponen ni un clavo en el puente. Les pesa coger el martillo. Entonces, ¿cómo va a responder Dios? ¿O acaso no entiende que sin fe es imposible agradarle a Él? Muévase, actúe, funcione en fe. Bendito sea el Señor. Construya puentes para que llegue la respuesta. El apóstol Pedro en 2 Pedro 1:1 dice que Dios nos ha dado a todos los creyentes, esto es interesante, hermanos, la misma medida de fe. Aunque a todo hijo de Dios se le dio la misma medida de fe, esto es, la fe de Jesucristo, sin embargo, depende de nuestra diligencia de usar esa fe. Y cuando somos diligentes en usar esa fe, estamos construyendo el canal que trae la respuesta espiritual. ¿Qué decía Jesús cuando oraba por muchos enfermos? ¿Qué les decía? Conforme a tu fe, se ha hecho. Conforme a tu fe, se ha hecho. Conforme a tu fe, se ha hecho. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, que recobre la vista. Conforme a tu fe, se ha hecho. Señor, necesito recursos. ¿Qué necesitas? Recursos. Conforme a tu fe, se ha hecho. Ya Dios lo hizo todo. Se ha hecho conforme a su fe. Entonces, hay muchos que construyen un puente fuerte, un puente amplio para que llegue la respuesta, y la respuesta llega enseguida. Mientras que otros son perezosos, incrédulos, escépticos, y solamente están esperando que el pastor ore por ellos para que se dé la victoria. Construya puentes. Deje la pereza. Construya. Porque si usted no construye, no va a recibir. Dios es un Dios de fe. Romanos 4:17 dice, Él llama lo que no es. Él llama lo que no es como si fuese. Romanos 4:17. Él se mueve por medio de la fe, iglesia amada. Él llama lo que no es como si fuese. Él da vida a lo muerto. Él nos dio la fe para que nos conectemos con Él. Idénticamente como nuestros sentidos naturales son los medios para conectarnos con el mundo físico, también la fe es el vínculo de nuestro espíritu para conectarnos con Dios. En otras palabras, Él nos creó para que seamos gente de fe. Él nos creó, Él creó y nos llamó a sus caminos para que aprendamos a caminar. Así lo dijo el apóstol Pablo en Gálatas. El justo vive por la fe. El justo camina por la fe. El justo camino de la fe. Bendito sea el Señor. La fe no es ciega. La fe no es ciega. La fe ve. La fe puede ver lo que ya hay en el mundo espiritual de Dios. Y eso fue lo que pasó con Eliseo. Eliseo vio que su siervo no veía. Es interesante, ¿no? Eliseo lo mira cuando se asusta este chico, Giesi, se asusta y pega un brinco y un susto. Y Señor, estamos rodeados, le dice. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces ahí se dio cuenta Eliseo que su siervo no veía. Por eso hoy te desafío a mirar con los ojos de la fe, iglesia amada. Que mires lo que ya existe para ti, para mí, para todos nosotros. ¿Y por qué existe? Por la obra consumada en la cruz. Deja de mirar ya solamente las cosas y la vida con los ojos naturales. Mira con los ojos de la fe. Mira lo invisible. Mira la realidad consumada en el plano natural. Por la fe debemos vivir conscientes de la abundancia que ya Dios nos ha dado.
Es más, esa abundancia fluye desde dentro de nosotros hacia afuera. Si alguien no te ama, recibe la abundancia de su amor que está dentro de tu corazón. Ahí está la abundancia de su amor. Si andas en busca de misericordia, la abundancia de su misericordia está dentro de ti. Andas buscando paz, esa abundancia de paz está dentro de ti. Todo su favor está dentro de ti. Su sabiduría, su gozo, su paz, todo está dentro de ti. Y no solamente que nos ha dado todo eso, hermanos. Él nos ha dado también su unción, nos ha dado su poder, nos ha dado las oportunidades adecuadas para que seamos victoriosos en toda circunstancia. Efesios 1:3 dice que ya Dios nos bendijo, tiempo pasado. No dice con alguna, sino con toda bendición espiritual. ¿En dónde están? Están en la región celeste. ¿Cómo los bajo? Por la fe. Señor, necesito esto. Levanto mis ojos, levanto mis manos y bajo por la fe. Necesito lo acá. Y tomo. ¿Qué necesita usted? Él nos bendijo con toda bendición, Efesios 1:3. Él ya nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos sanamente. Entre por la fe. Por eso es que aquí hacemos mucho énfasis en la obra terminada de Jesús. Mírala por la fe. Y lo que miras por la fe, te aseguro, hermano querido, hermana querida, lo vas a recibir. Cree, concientiza tu corazón, tu mente, tu sentido, que ya todo está terminado. Por tanto, recibe todo lo que quieras, todo lo que necesitas para esta vida, recíbelo por la fe. Porque los justos, ¿cuántos son justos aquí? Pónganse de pie los justos. Porque los justos hemos sido llamados a vivir en esta tierra por una vida de fe. Padre, oro por esta iglesia. Oro por tu pueblo, Señor. Oro por cada persona que está aquí presente. Dios, ábrele los ojos espirituales. Abre nuestros ojos espirituales, Señor. Cambia ese espíritu de Giesi y pon el espíritu de Eliseo en cada uno de nosotros. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Que dejemos ya de ser personas naturales para ser hombres y mujeres espirituales, llamados para caminar y vivir por fe, llamados a ser puentes para caminar en fe y tomar de la abundancia de la realidad consumada en la cruz para nuestras vidas en esta vida. Dios, bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia con esta palabra. Padre Celestial, que de ahora en adelante, Señor, no se dejen dominar y gobernar por los sentidos físicos solamente, sino que seamos sensibles para caminar en los recursos espirituales que tú has puesto en cada uno de nosotros. Dios, ábreles sus mentes y sus corazones para que caminen por la fe. Padre, gracias. Los bendigo con esta palabra en Cristo Jesús. Amén.